RQ 910 AM Center, La Vallenata presenta Aquí se habla legal radio, un programa de variedad jurídica con la compañía de dos profesionales del derecho, María Angélica Betancourt y Rafael Rodríguez. Aquí se habla legal radio, quienes escucharán y atenderán sus casos desde una óptica fresca de las leyes. Así inicia Aquí se habla legal radio. Hola, muy buenos días legales. ¿Cómo es eso? Muy buenos días legales, Rafa. Bueno, ahora sí, como le gusta decir a Rafa, muy buenos días legales para todos. Son las 8:03 de la mañana, 8:03 AM, y le damos inicio a esta semana que viene cargada de mucha emoción, cultura jurídica, casos insólitos, actualidad legal y mucho más. Este lunes les vamos a hacer un feliz inicio de semana. Sean bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Aquí se habla legal radio y quienes nos acompañan el día de hoy. Buenos días efectivamente para todos. Feliz inicio de semana. ¿Me escucho yo? ¿Sí me escucho? Feliz inicio de semana para todos. Espero que tengan un excelente día. ¿Tú me escuchas, Mari? Así es, Rafa. Bueno, feliz inicio de semana para toda Venezuela y para quienes nos escuchan desde todos los rincones, desde la app o la página web, especialmente para República Dominicana, México, la ciudad de Nueva York, que ya nos han escrito nuestros amigos desde allá, y Tenerife. Muy especiales saludos para todos ustedes. Así que, bueno, sin más preámbulos. Voy a saludar porque hay unos problemas técnicos, pero aquí estoy. La gente va a pensar que soy un irresponsable y que no llegué. Así que debo desear un feliz inicio de semana para todos en este día. Y bueno, efectivamente vamos a comenzar a dar los créditos respectivos del programa del día de hoy, Mari. Así es, Rafa. En la dirección general, César Javier González. en la gerencia de RQ 910 AM Center La Vallenata, Alejandro Moreno. en la coordinación, Rosemary Llanes. como operador en cabina, Nuestro consentido, Joángel. nuestro productor, @GaboRot 701. y quien les habla, María Angélica Betancourt, con certificado de locución número 59.645. Y Rafael Armando Rodríguez, certificado de locución número 59.673. Bueno, Mari, muchísimas cosas pasaron esta semana. Tenemos que destacar de repente cómo van los deportes, en este caso el Mundial y los juegos de béisbol. En este caso nuestra casa, que es el Magallanes, aún esta semana no celebra al 100%, pues los Leones del Caracas se siguen imponiendo en esta categoría. Y bueno, nos encontramos también unas cosas increíbles en el Rafa, Mundial. ¿qué pasó en la Cota Mil? Que había un Santa, una cosa. Volvió el Santa de la Cota Mil. Recuerdas que los primeros de diciembre Santa se ubica allí y bueno, generó unas colas terribles. Tú que vas para allá, ¿no? Pero hacía ejercicio, ¿o no? No, es el mismo Santa de toda la vida. Y bueno, la gente se paraba allí, obviamente, a tomar sus fotos y fue unas colas terroríficas. Bueno, nuestra audiencia no lo sabe, pero yo trabajo con Santa. ¿Sí? Sí, claro. Oye, yo también. ¿Cómo es que Papá Noel? Es Papá Noel. A ver, también tenemos como para destacar el día de hoy, bueno, un restaurante nuevo por un concepto que está en las Mercedes, que se llama Dinner in the Sky, en Altamira, que bueno, ya se está empezando a observar algunos influencers que han compartido en sus redes sociales esta información, y bueno, ya salen por allí otras cosas indicando que no es tan seguro, que dicen que sí, bueno. ¿Y qué pasó con Canelo? Canelo no es el que pelea, el que da Sí, golpes. sí, bueno, quisimos destacar esa noticia para compartirlo con todos el día de hoy, porque la semana pasada, en el juego que ocurrió entre Argentina y México, pues en los videos se pudo circular que había una camisa de México en el piso y que probablemente en este caso Messi habría dado como un golpe pequeño a la camisa, y bueno, eso fue como una pelea de las nacionalidades. Lo importante fue que Canelo tuvo que rectificar porque evidentemente no puede generarse ese tipo de discusiones en las redes sociales. Y obvio, pues Messi no va a poder con Canelo, a menos que sea un partido de fútbol. La mejor es que salió Padrino y salió Mike Tyson a decir que si lo tocaban pues volvía al ring. Entonces, como los padrinos. En Venezuela hay padrinos en May no todos está lados. muy viejo. ¿Quién? May no está muy viejo. Bueno, mi amor, pues los mordiscos aplican a cualquier edad. Pero bueno, continuamos. ¿Y si le queda la plancha pegada? Bueno,
Puede ser interesante. Queremos destacar, amigos, que tenemos ya activo nuestro teléfono en cabina, que es el 0212-979-7408, para que se comuniquen con nosotros todos los lunes de 8 a 9 de la mañana. Y también ya tenemos el WhatsApp activo en el 0412-582-0292, donde podrán dejarnos algún comentario, hacernos alguna consulta que podamos responder en vivo, en este caso ese número 24/7. Ok, sí, así es. Gracias a nuestros fieles seguidores en Instagram, y para aquellos que aún no nos siguen, les recordamos nuestras cuentas, que son @aquisehablalegal y en Twitter como @sehablalegal. De igual forma, no olviden seguirnos a través de la cuenta de nuestra casa, que estamos muy orgullosos, es @RQ910 AM Center en Instagram. Justamente en esta época, hoy comienza algo muy interesante. Hoy no es mañana. No, No es mañana. Mañana es la inauguración de Van Gogh, El sueño inmersivo, en el centro. Quiero ir, Rafael, muero por estar allí. Bueno, y vamos a estar, seguramente vamos a estar y vamos a compartirlo con todos nuestros seguidores. Es a partir de mañana en el estacionamiento del Hotel Tamanaco, y ya están las entradas disponibles. Obviamente ya hay gente que ha comprado, y bueno, nada, eso va a ser este diciembre bastante interesante con todas las personas que quieren compartir con nosotros. Así es, Rafa, ya tienen todos los contactos por donde nos pueden conseguir, así que estamos activos para atenderlos y orientarlos en sus planteamientos. Estamos esperando su llamada en la sección Cuéntanos tu caso. Los invitamos a no separarse de nuestra sintonía y disfrutar de las secciones que tenemos preparadas para ustedes el día de hoy. Y esta sección nueva, que es saber quién gana el mundial para ti. ¿Quién gana el mundial? Porque mira, ya ha salido Alemania, Bélgica. Ay, ¿dónde juega Ansu Fati? En Francia. Bueno, puede ser. ¿Cuál es la final para ti? No sé, si hacemos una apuesta, Rafa. En vivo. Vamos a... Para mí gana Argentina. Ay, sí, pero yo iba a decir eso. Bueno, tú sí eres tramposo. entonces, bueno, gana Brasil, pues gana Bueno, Brasil. no, está bien, yo voy a decir otro. No, es que a mí me genera mucha gracia eso. Vamos a ver, Francia. Yo, Ángel, ¿tú qué dices? ¿Quién gana el mundial? Francia. ¿Y Gabriel? Bueno, por primera vez le dimos derecho a hablar a Gabriel. Ya, no tienes más derecho. exacto. Y si gana, nos paga el almuerzo navideño, que gane esta quiniela interna. El que gana esta quinela, exactamente. Bueno, Mari, vamos un poco de música para poder revisar los temas técnicos. Vamos con la canción Y voy a amarte. Intérprete es Tecu Pae, compositor Tecu Pae, del género vallenato, no flores. A ver, yo, Ángel, ahora sí me escucho, 8:13 de la mañana, y continuamos con más de Aquí se habla Legal Radio. Y bueno, estábamos en las canciones y podíamos estar aquí discutiendo un poco quién ganaba el mundial, y quiero dejar dos cosas importantes antes de continuar. Uno, María Angélica, aclara. Bueno, acabo de descubrir que, no sé, Ansu Fati juega en España. En Barcelona, chicos. Sí, casi que le lanzan de todo. No. A ver, vamos a dejar sentado entonces. Pero bueno, le voy a Francia. Eso es lo importante. Yo, Ángel, nuestro operador, y María Angélica van a Francia, Gabriel va a Argentina, y yo dije Brasil para ir distinto, pues a ver qué sucede. Aunque mi corazón está en España. Yo tengo las esperanzas hasta el final. Así que vamos a continuar. Y otra cosa, para que te escuchen en ese consulado español y te nieguen. No me nieguen nada. En la hermandad gallega ni nada de eso me van a negar en ningún lado. Querida gente de la hermandad gallega, aquí tienes una persona que anda diciendo nada que ver. que nada le va a que ver. Brasil y se va a comer los almuercitos para allá. Bueno, hablando de almuercito, entonces vamos a un momento de publicidad. Bueno, Rafa, llegó la Navidad y no se puede comenzar la Navidad sin ese sabor navideño tradicional. Como les he dicho a todos, mis hallacas son de @sazón y delicias Victoria. Entonces, bueno, sigan la cuenta de @sazón y delicias Victoria para que conozcan los más ricos productos frescos y muy variados. Además, en esta época de diciembre tienen todo con sabor a casa, a muy buenos precios y buenas promociones, con lo cual estamos segurísimos que no se van a arrepentir. Y así sea, para hacer una invitación en casa, usted va a quedar bien parado diciendo que usted hizo esas hallacas, y nadie se lo va a poder rebatir en ningún lado donde vaya. Así que nuestra publicidad al día de hoy va dirigida a los amigos de Sazón y Delicias Victoria. Síguela como @sazón y delicias Victoria. Bueno, saludamos nuevamente a la audiencia que se conecta hasta ahora a la frecuencia de RQ910 por la web del Circuito Nacional de AM y FM Center. Contentos de poder hablar con ustedes, porque nuestro programa, el de hoy, como siempre realizamos, va dirigido, Mari, a aquellos que les gusta vivir el derecho sin necesidad de ser abogados. Y por eso, como no son abogados todos los que nos escuchan, debemos traer algunas noticias importantes, como por ejemplo que, Mari, la SUNDE estableció un nuevo listado de precios para productos de la canasta básica del venezolano.
Uy, qué miedo. Pero bueno, está muy bien. Me parece que está sí, genial. es una diatriba importante entre lo que sí debe ser y lo mejor lo que pudiera pasar en las experiencias anteriores. Sí. Pero Yo bueno, pienso que todos los comerciantes tienen que tener claro una cosa. Siempre tienen que estar en conocimiento de la estructura de costo para poder colocar el precio. No, tu ganancia no puede ser excesiva, pero tampoco puede ser menor al costo o al gasto que tiene el comerciante. y que bueno, de alguna u otra forma estamos en un momento complicado en diciembre donde hay mucho gasto y creo que lo más importante aquí es que esto sea un término medio, que todos podamos perfectamente vivir esta Navidad con la comida y la mesa llena de los productos en los precios razonables que deben ser. Sin embargo, antes de entrar en la actualidad legal, Mari, quería comentarte que un estudio de CEDICE emitió indicando que Venezuela es el país donde se destinan 1.062 horas al año, que equivalen a 44 días o 133 jornadas laborales para hacer trámites. Y por eso se constituye el primer lugar del país más burocrático. Mira, Rafa, entonces el que vaya a pedir permiso al trabajo saca este estudio de CEDICE y le pide permiso al jefe con el estudio en la mano. ¿Tú Por sabes? ejemplo, yo, Ángel, si mañana vas a pedir permiso, tú sabes. No. Bueno, la verdad es que destaco esto justamente porque los abogados que trabajamos generalmente con gestiones y trámites, pues bueno, somos los reyes entonces de poder decir efectivamente si la burocracia existe o no en Venezuela, pero lo cierto es que hay como de todo un poco, ¿no? Hay lugares que han mejorado sus dinámicas y otros lugares en los cuales pasan los años y se sigue quedando en los 1600, ¿no? Sí, claro, Rafa. Mi recomendación siempre ha sido, si usted va a hacer un trámite, tiene que ir con la mejor disposición y muy tranquilo. Y lleve Que no- comida, agua, sí, ya no, mentira. No, mentira. agua no, porque si te dan ganas de ir al baño. Bueno, Ujú. a ver, bueno, no, Agua no, tienes que hacer tipo camello. sin más preámbulos, con yo Ángel, ¿con qué vamos ahora? Actualidad legal. Mira, te tengo una noticia excelente y es que Panamá inauguró una estación temporal para migrantes en el Darién. Sería justicia. Que bueno, está muy bien. Pero ya yo creo que los migrantes venezolanos no están pasando por ahí. Sí, no lo sé porque bueno, si ya en la nueva medida que se Sí. tomó no es fácil. No, y está muy bien la nueva medida. Entonces, bueno, Panamá inauguró el pasado viernes 26 una estación temporal de recepción de migrantes irregulares en San Vicente, una localidad de la provincia del Darién, que a este año ha llegado a una cifra histórica de más de 211.000 viajeros en tránsito hacia Estados Unidos tras atravesar la peligrosa selva fronteriza con Colombia. Está muy bien. Eso quiere decir que Panamá se hace un país solidario, humanitario y respetuoso de los convenios internacionales y trabaja con organismos como la Organización Internacional para las Migraciones, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia o UNICEF, y para darle la mejor atención a los migrantes irregulares durante su paso temporal por el país centroamericano, que pueden tener una instancia de forma humana y digna. Eso lo aseguró la directora de este centro de migración, que se llama Samira González. María, es importante destacar que entre enero y octubre más de 211.000 migrantes irregulares llegaron a Panamá en su tránsito hacia los Estados Unidos. Esto es una cifra histórica y que refleja lo que ya hemos llamado una crisis humanitaria que atañe a toda la región en realidad. Bueno, ha dicho el gobierno panameño en sus declaraciones. Yo te puedo decir, Rafa, que en cierto modo yo estoy un poco contenta con las nuevas políticas, porque Sin los duda. fines de semana eran muy tristes, se murieron tantos, Sí, tantos niños desaparecidos, tantos niños, abuelos abandonados. Y La era verdad la es única que forma, sí. ir dándole como legalidad o regularización Sí, a esta situación. Y respeto a la vida, o sea, quien arriesga la vida, pues quizás tiene como que ahora una nueva Y de forma los de pensar. niños, además, y de los Ujú. niños. Pasando el mapa de un lado al otro, vamos hacia Asia, y es que existe tremenda tensión en China, Mari, porque crecen las protestas en Shanghái y Beijing contra las restricciones por el COVID-0 que tienen ellos. Y es verdad, o sea, aquí todo el mundo ya casi sale sin tapaboca en todos lados, Ajá, ¿no? sale Y hay sin repuntes. tapabocas, ajá, y ya estamos comenzando a conocer nuevos casitos cercanos. Y que familias completas. Ajá. O sea, aquí lo que lleva a reflexión es que China no ha dejado de estar encima de medidas sanitarias y hasta muy radicales para evitar esto, y pareciera que, bueno, como dicen muchos especialistas, nos va a tocar acostumbrarnos a vivir con esto y a protegernos un buen tiempo más porque no está todo listo. Es un pareciera. poco complejo, Rafa, porque ya cuando crees que ya estés listo, de pronto tienes que volver a recogerte, pero la verdad es que nunca podemos abandonar las medidas de bioseguridad. Sí. Y menos en Navidad, que provoca tanto abrazarse. Bueno, mi todas esas Navidad cosas. pasada fue terrible. Yo estuve encerrado en casa, imagínate. Entregué todo lo que había hecho para Navidad a todo el mundo porque yo ni tenía ni cena, pues con quién iba a cenar. Ujú. Terrible, terrible.
Bueno, esta noticia es un poco, no sé cómo catalogarla, pero Irreverente. sí, vamos a decirlo así. En Singapur revocaron la ley contra la homosexualidad que databa de la época colonial. Bueno, imagínate, de la época colonial, ahora, muy bien, está bien. El Parlamento de Singapur revocó el pasado martes 29 de noviembre una ley contra la homosexualidad masculina que databa de la época colonial británica y era criticada como discriminatoria para la comunidad LGTBIQ+. Claro. La ley en cuestión castigaba el sexo entre hombres hasta con 2 años de prisión, aunque en la práctica ya no se aplicaba. El Parlamento revocó la ley con 93 votos a favor y 3 en contra, y ninguna abstención. Es importante destacar en estas medidas irreverentes, podemos verlo de alguna forma, y digo irreverente porque esto debería ser normal, pero irreverente dentro del escenario que tenemos como conocido dentro de las normativas para esta comunidad, es que también como noticia un fanático saltó al campo de juego con la bandera LGBTI+, en medio del duelo entre Portugal y Uruguay, y bueno, los dos mensajes en su indumentaria eran importantes como para aclarar de que, a pesar de que estaba prohibida esas distinciones durante los juegos del Mundial, pues bueno, esto fue algo completamente irreverente. ¿Y qué pasó con esa persona? No lo sé, la verdad es que yo me imagino que pudo haber tenido algunas consecuencias, pero lo importante era que se dejó en el mundo ver un poco que todavía están en esa intención de que se reconozca plenamente los derechos. Mira, Rafa, en la misma sintonía, yo creo que nosotros aquí nos debemos en algún momento Así es, que se por dónde vas. sí, un programa especial con este tema de el cambio de nombre de personas trans y esta nueva, otra vez, este nuevo debate, ¿es constitucional o no es constitucional? Así, lo que sí es una deuda que se tiene con una comunidad en Venezuela que pasan por una serie de situaciones que al final pareciera que nadie es para juzgar, y creo que sí. Tú trabajaste una vez en un escrito Sí. sobre ese tema y cómo te fue más o menos, estaba paralizado. No lo logré. No lo lograste. No lo logré. Era un cambio de nombre. Pero no, Rafa se iba a cambiar el nombre, sino que lo estaba haciendo a una persona. Estaba asesorando a una persona que tenía ese cambio de nombre. Voy a cambiar el nombre para Messi, ¿te imaginas? Una cosa así. Rafa Messi Rodríguez. Exacto. Suena está bien. Yo que no juego Muy nada. argentino-español, Rafa Sí. Messi Rodríguez. Sí, Muy bien. yo que no juego nada. Queremos destacar para finalizar las noticias, Mari. Bueno, esto fue una noticia lamentable, y es que fallece un hombre luego de caer del centro comercial Galerías Ávila de Caracas. Y este caso es importante porque entró a la diatriba jurídica. Hay que entender que este hombre tenía intenciones originalmente de suicidarse desde la planta alta o la azotea de este centro comercial. En su intento de al caer, cae sobre otra persona, Mari, que esa persona sí es la que fallece, y él queda muy delicado pero aún vivo en la clínica. Entonces aquí empiezan las diatribas de los abogados: suicidio, homicidio, frustrado, intencional, que sería interesante también hacer esa pregunta a nuestro entrevistado cuando tengamos ya en la siguiente parte de la entrevista legal, que ¿quién es, Mari? Bueno, tenemos un invitado de lujo. Como siempre les cuento que Rafa y yo nos hemos preocupado mucho que cuando hablamos de algún tema invitemos a un abogado especialista en el área y sobre todo con trayectoria en el tema que conversamos. Y bueno, me da mucha alegría decir que hoy nuestro programa se va a vestir de academia porque nuestro invitado es un académico, se llama el doctor Iván Figueroa y es parte del Instituto de Ciencias Penales de la UCB. Temas importantes para conversar con él. Obviamente hablamos de este caso que acabamos de comentar, y obviamente hemos venido escuchando en las redes sociales que los arrendamientos o los arrendatarios podrían ser sometidos a la instancia judicial por invasión o por apropiación indebida, por no cumplir con sus obligaciones como arrendatario. Y esto aparentemente abriría una brecha importante para las estrategias jurídicas de los abogados, y creemos que quién más que la academia y un excelente penalista para que nos aclare esta duda. Pero esto va a ocurrir, Mari. Esto va a ocurrir luego de que Rafa... Vamos a escuchar una canción, y ¿Cuál es será? Si mis paredes hablaran. Uy, no. Intérprete Guaco, compositor Jorge Luis Chacín, género pop de talento nacional. Ya volvemos directamente a la entrevista legal en Aquí se habla legal radio. Entrevista legal. Bueno, amigos, siendo las 8:28 de la mañana de este día lunes, damos entonces inicio a la entrevista legal, que es cortesía y gracias a los siguientes amigos que vamos con publicidad. Bueno, Rafa, ahora sí, llegó la hora de reconocer el trabajo de El Colono, @ColonoBrand, la manzanita venezolana que conquista los Estados Unidos
de producción nacional y que está acaparando la atención de todos con su exportación desde Cumaná para América. Rafa, te cuento que Colono tiene un concurso. Cuéntame porque voy a participar. No, ya yo participé. Si quieres participar y ganar, te recomiendo pues que sigas en la cuenta de @colonobrand y veas la respuesta. ¿Y cuándo es ese concurso? Es hoy, Rafa. Es mi última oportunidad para ganar. Así que voy saliendo y me voy a incorporar en @colonobrand, que es la manzanita de los abogados. Así que bueno, continuamos en la entrevista legal, ya tenemos en línea con nosotros conectados y estamos muy contentos porque la academia siempre será nuestra base para poder entender situaciones de la vida diaria. No todos los que son como influencers podrán explicar cómo la academia lo puede hacer y por eso tenemos con nosotros en línea al doctor Iván Figueroa, que, bueno, Mari, vamos a presentarlo. ¿Quién es Iván Figueroa? Bueno, el doctor Iván Figueroa es especialista en Derecho Penal, es profesor titular de Derecho Penal, es doctor en Derecho Penal y es el jefe de la cátedra y director del Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Central de Venezuela. Así que hoy nuestro programa se viste de academia gracias al doctor Iván Figueroa. Además que gracias al doctor Iván Figueroa porque fue parte de nuestra escuela, él me dio clase evidentemente a mí y yo nunca voy a olvidar leer Rock Sing en un momento determinado en la vida de uno y a él se lo debo agradecer porque sin duda alguna de ahí en adelante todo fue más fácil. Doctor Iván, bienvenido a Aquí se habla Legal Radio. Buenos días, bueno, muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos. ¿Cómo están todos ustedes? Todo bien, profe. Estamos muy contentos porque, bueno, hay muchas cosas que están pasando en las redes sociales. Y la semana pasada algunos influencers de derechos han estado informando que existen nuevas jurisprudencias o decisiones que han establecido que la conducta inapropiada o el incumplimiento del arrendatario sobre una relación que ya exista previamente de arrendamiento pudiera entrar al estudio de la instancia penal como una invasión o apropiación indebida. Quizás para que la gente o la audiencia pueda entender, profe, cómo son estos delitos, cómo se configuran y si cree que es posible que se puedan de alguna forma tergiversar o transversalmente captarse dentro del derecho a arrendamientos, pues. Bueno, el delito de apropiación indebida se encuentra previsto en el artículo 466 del Código Penal. Es un delito que surgió del delito de hurto. O sea, históricamente es un delito que surgió del delito de hurto. ¿En qué consiste? Bueno, el delito de apropiación indebida consiste en que a mí me den algo y luego yo me niegue a devolverlo. Eso sería pues en términos generales. Y la diferencia con el hurto es que en el hurto la persona, el autor, toma el objeto, se apodera, le quita la posesión a otro del objeto. Uh-huh. El hurto es un delito contra la posesión y mientras que el delito de apropiación indebida es un delito contra la propiedad del objeto, porque es decir, el autor tiene el ánimo ya de quitar, de hacerse dueño del objeto, mientras que en el hurto es un ataque a la posesión. Entonces, en cuanto a la pregunta específicamente que tú me estás haciendo con relación al tema de los inmuebles, de si una persona tiene alquilado un apartamento y entonces el que está viviendo allí no paga la renta, entonces es posible que cometa el delito de apropiación indebida. Eso es la pregunta que creo que me estás haciendo. Sí, profe. Fíjate, mira, cuando uno interpreta la ley, claro, uno siempre parte del sentido literal, por lo menos inicialmente del sentido literal. Y claro, entonces cuando uno parte del sentido literal, el sentido literal puede llegar a ser muy amplio. Pero luego uno, claro, uno toma en cuenta la historia de la disposición legal, uno toma en cuenta también qué es lo que se pretende proteger con la disposición legal. Y entonces el sentido literal puede restringirse. ¿Qué es lo que ocurre? Mira, si uno se queda en el sentido literal del artículo 466 del Código Penal, uno podría decir que eso que se está haciendo o que se pretende hacer es correcto. O sea, uno pudiera hacer, si uno se queda en el sentido literal. ¿Por qué? Porque aquí dice que es que el que se haya apropiado, es decir, ¿en qué consiste el delito? En apropiarse en beneficio propio de otro de alguna cosa ajena que se hubiera confiado o entregado por cualquier título que comporte la obligación de restituirla o de hacer de ella un uso determinado. Eso sería decir, ¿en qué se diferencia del hurto? Bueno, que en el hurto yo tomo el objeto, como lo dije al comienzo,
quitándole la posesión a la víctima, mientras que en el otro, en la apropiación indebida, en el otro delito, la víctima me lo entrega y yo después me niego a devolverlo, siendo que yo lo tenía que tener por un uso determinado. Claro. Entonces, cuando uno lee este artículo, claro, aquí dice cosa ajena. Entonces, no como dice en el hurto, que dice que tiene que ser una cosa mueble. Entonces, cuando dice cosa ajena, uno puede pensar, bueno, puede ser una cosa mueble o inmueble siempre que sea propiedad de otro. Okay. Es lo que uno podría interpretar literalmente. Y entonces, claro, dentro de los títulos que uno que comportan la obligación de restituir o de hacer de ello un uso determinado, está el contrato de locación, está el arrendamiento. Entonces, claro, si uno se queda, está el arrendamiento, está la prenda, está el comodato, es decir, puede ser cualquiera de estos títulos el que pudiera la persona tener el objeto con la obligación de restituirlo. Entonces, si uno interpreta literalmente esto, sí, mira, pareciera, oye, sí, mira, puede ser una apropiación indebida, solamente que el delito de apropiación indebida es un delito de acción privada que implicaría entonces que para poder castigarlo, o sea, para que se hace una investigación y castigársele como si fuera acción pública, tendría que ser una apropiación indebida calificada, lo cual significaría que el delito tendría que cometerlo una persona que se dedique por su profesión, industria o comercio al hecho de retener, de depositar cosas o de hacer contratos de prenda, de arrendamiento, etcétera, etcétera. Pero mira, insisto, esa es la interpretación literal, pero eso no es así realmente desde el punto de vista estrictamente jurídico. ¿Por qué? Porque como dije al comienzo, el delito de apropiación indebida es un delito que surgió del delito de hurto. Y aunque la ley no lo diga expresamente y diga cosa ajena o hable de cosa ajena, realmente en lo que existe acuerdo es que este delito solamente puede recaer sobre cosas muebles, no sobre bienes inmuebles. Claro. Es decir, que los bienes inmuebles no pueden ser apropiados en el sentido de una apropiación indebida. ¿Por qué? Porque los bienes inmuebles implican pues una serie de formalidades, es decir que yo simplemente con tener la posesión o con retener la posesión de un objeto, yo realmente no afecto, no daño, no puedo lesionar realmente el bien jurídico de la propiedad. Es decir, en el delito de apropiación indebida, recae sobre objetos muebles, porque en el objeto mueble, claro, la posesión vale título. Claro. Y por esa razón, es decir, cuando yo me comporto como dueño al no devolver el objeto cuando se me lo piden, pues entonces hay un ataque directo a la propiedad, se lesionó, se dañó el bien jurídico de la propiedad. No hay aquí, pues, es decir, ni siquiera una tentativa, sino que ya yo tengo lo que ya soy propietario del objeto porque la posesión vale título. Profe. En los bienes muebles. Pero eso no ocurre con los bienes inmuebles. Entonces, por esa razón, este delito no puede recaer sobre bienes inmuebles. Sobre bienes inmuebles, y si tienes alguna pregunta me la puedes hacer, porque no me quedo yo aquí hablando. Profe, además que esto me acuerda de la academia. Y además que aquí estamos encantados, estamos así con la boca abierta que wow. Bueno, nos estamos viendo cómo es pero que queríamos era como indagar un poco más en el ánimo. Pareciera que una de las cosas que influye acá, ya sabemos que como el destino final no aplica para bienes inmuebles, pero el ánimo, cómo lograr comprobar esa intención de que el detenta la propiedad como arrendatario tenga esa intención de quedárselo como dueño. Es lo difícil acá, cómo comprobar ese ánimo. No, bueno, lo que pasa es que el dolo se comprueba casi siempre por la vía indiciaria, por la vía de indicios, porque no, es decir, no hay prueba directa a menos que el imputado confiese o diga, sí, mira, yo me quería quedar con el objeto, que no lo va a hacer si está siendo asesorado por un abogado. Pero uno lo hace por vía de indicios, claro, y no hay mayor demostración de la voluntad de quedarse con el objeto, el no restituirlo cuando se te pide, y siendo que ya se haya cumplido es decir, el fin para el cual se te había entregado el objeto, el uso, o se haya, por ejemplo, satisfecho la obligación que hacía que tendría como consecuencia que tú tengas que devolver el objeto. Entonces, el hecho de no devolver, pues claro, sería demostrativo del ánimo de apropiación, es decir, sería uno de los elementos de convicción que permitirían determinarlo.
Pero aquí lo fundamental, fíjate, lo fundamental es que es decir, desde el punto de vista literal, uno pudiera abarcar a las cosas inmuebles, pero desde el punto de vista, ya desde el punto de vista teleológico, no lo puedes abarcar. Es decir, los inmuebles no entran en estos casos porque cuando se trata de un inmueble, la ley expresamente regula cómo se ataca la propiedad de un inmueble, que es mediante el delito de usurpación, que ustedes lo mencionaron. Este delito está previsto en el artículo 471 del Código Penal, que dice lo siguiente: quien para apropiarse en todo o en parte de una cosa inmueble, esta es la única manera de apropiarse de un inmueble de acuerdo a lo que a nuestra legislación. Entonces, quien para apropiarse en todo o en parte de una cosa inmueble de ajena pertenencia o para sacar provecho de ella, remueve o altere sus linderos o límites. Pero aquí no se está hablando de un departamento ni de sino se está hablando de un inmueble en el sentido de un terreno. Y claro, está también el 471A, que es el delito de invasión, que es una forma de usurpación, que sería la otra forma de atacar a la propiedad de un inmueble. Entonces, ¿y este delito en qué consiste? Pero esto no aplicaría en el caso del arrendamiento. Entonces, ¿quién con el propósito de obtener para sí o para un tercero un provecho ilícito, invada terreno, inmueble o bienhechuría, incurrirá en prisión menos de tantos a tantos años, de tantos a tantos años? O sea, es decir, el delito de invasión es otra cosa distinta al que uno esté alquilado y claro, sería una tergiversación muy grande, ¿no? Tener una tergiversación de la ley muy grande el decir que es una invasión el no pagar el alquiler, siendo que a mí me han permitido ya ingresar, me han entregado el objeto por el contrato de locación o arrendamiento. ¿Es posible o es correcto o no es correcto que el derecho penal esté confluyendo en este momento con leyes de arrendamiento? Mira, el problema es que se está haciendo una interpretación literal, me imagino yo, a los fines de, no sé, de crear conmoción, de crear algún tipo de... Pero realmente, o sea, si se tiene un mínimo de conocimiento sobre el sentido del delito de apropiación indebida, pues ya se sabrá que este delito no aplica cuando se trata de bienes inmuebles. Lo que pasa es que, claro, que cuando dice aquí cosa ajena, en el artículo en que se tipifica el delito de apropiación indebida, en el artículo 466, claro, eso dice, bueno, cosa, como el legislador no dice que sea cosa mueble, sino sí, que dice que sea cosa ajena, aquí caben los inmuebles. Pero realmente, o sea, una interpretación, bueno, que con un mínimo de sentido jurídico, y apuntaría a que no se abarcan. En esto existe acuerdo en la doctrina, tanto nacional como internacional, y en la jurisprudencia internacional, de que no se abarcaría a los casos de los inmuebles. O sea, claro, no podría abarcarse a los inmuebles. Claro, profe, pareciera que estuviera sucediendo, o de alguna forma se está como anunciando esa intención de que suceda, y quizás esto, bueno, lo están viendo como una forma de solventar estos problemas de arrendamientos con años que han tenido sin solución. Todo hemos explicado en el programa, profe, en todo el tiempo que hemos estado al aire para dar cultura jurídica ciudadana, que bueno, que son delitos y figuras distintas, y que todo lo que refiera a arrendamientos de inmuebles de carácter de vivienda o residencial tienen que ir directamente a la instancia que es la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda para poder canalizarlo. Sin embargo, no es mentira para nadie que la cantidad de condiciones que existen para estos arrendatarios que tienen tantos años sin conseguir solución, pareciera que para algunos es una vía que se abre, pero es una vía que pareciera que no tuviera tanto sustento jurídico como tal, sino más que algo fáctico. Puede pensarlo así, como algo más de soluciones para poder de alguna forma generar algún incidente o alguna, ¿sabes? Como algún momento distinto de lo que ya se viene viviendo, pudiera ser. Yo creo que o sea, si esto se llegara a aplicar realmente a castigar apropiación indebida, sería una arbitrariedad realmente. Ahora, porque por el hecho de que estoy diciendo de que no se cumplirían los requisitos típicos. Ahora, en el sentido literal posible, y por eso lo peligroso de esto que me estás comentando, claro, en el sentido literal posible de
del artículo 466 sí cabría es decir, decir que haya apropiación indebida, pero es que ese sentido literal se ve restringido, tiene que restringirse por el sentido teleológico o por la finalidad que tuvo la ley en estos casos de proteger. A ver, si fuera un contrato de arrendamiento de un mueble, la doctrina diría que sí se puede, que sí habría delito de apropiación indebida, fíjate, pero lo que pasa es que la doctrina está conforme totalmente en que los inmuebles no pueden ser objeto material de estos delitos, sino que la única forma de atacar la propiedad sería por el delito de usurpación. Exacto. Entonces, claro, el problema es que claro, que como el código, a ver, en otros códigos penales, por ejemplo, el código colombiano, el código español, este delito se le llamaba abuso de confianza o también apropiación indebida, y el legislador, para evitar cualquier duda, pone cosa mueble. Colocaba, o sea, en otras legislaciones Claro. se coloca expresamente cosa mueble, pero aquí se puso simplemente cosa ajena. Es decir, en la ley habla de cosa ajena, y claro, cualquiera dice, bueno, cosa ajena puede ser inmueble o inmueble. Sí. Esa sería la interpretación del que no conoce derecho, ¿no? Del que no conoce derecho, que no sabe el origen de la figura, diría, bueno, esto es un inmueble y es una cosa, y por lo tanto aplicaría la disposición. Pero mira, eso yo creo que lo racional es que no se puede aplicar esta disposición cuando se trata de un bien inmueble, y que realmente bueno, tienen que acudirse a otras vías. Lamentablemente la vía penal es muy seductora, y es muy seductora, pero pues realmente, es decir, hay que aplicarla en los casos que lo ameritan realmente. Esto sería una forma, si se aplicara de esta forma, esto sería como una forma de analogía, y por lo tanto violatoria de la Constitución, porque bueno, atacaría el principio de legalidad, o menoscabaría el principio de legalidad penal. Una pausa musical, profe, queríamos dejarle una pregunta en el aire, y la pregunta sería, ¿es coherente entonces hacer una reforma del código para incluir leyes de arrendamiento o disposiciones de arrendamiento dentro de la materia penal? Es lo que nos preguntan parte de la audiencia que nos escucha, profe, y lo vamos a dejar al aire porque vamos a hacer un corte musical y ya vamos a seguir con el final de la entrevista. Vamos con la canción Será del intérprete Ricardo Montaner, compositor Ilan Chester y Ricardo Montaner, género balada romántica, talento nacional. Bueno, 8:50 de la mañana, ya estamos en la parte final de la entrevista legal, y es muy importante hacer un pequeño resumen acá porque se han hablado de varias figuras jurídicas o varios ilícitos, y parte de la cultura jurídica es esa, está como muy claro. La expropiación solamente ocurre cuando el Estado lo realiza en forma de ejecución frente a un particular. Hemos hablado de invasión, hemos hablado de usurpación y apropiación indebida. Son figuras que son complicadas de entender porque no pareciera que pudieran de alguna manera hablar de inmuebles como apartamentos, sino más allá de esas invasiones de terrenos. Pero dejando una pregunta al aire que habíamos dicho el profesor, ¿cómo hacemos para que todo el tema de arrendamiento, que pueda ser quizás un poco ineficaz, tenga algún tipo de coherencia, y si en la parte penal haría falta una reforma o no que le diera cabida a que las personas que estén padeciendo de un arrendatario irresponsable o no cumplido para poder actuar? Y dejamos la pregunta al profesor Iván Figueroa. ¿Qué considera? ¿Es necesario, profe? ¿O ve que...? Esa pregunta es una pregunta de política criminal. Si me la haces a mí directamente, yo te diría de que el derecho penal no resuelve los conflictos, sino que lo que hace es agravarlos. Y realmente debe ser más bien pues un último recurso, ya cuando se trata de ataques graves a bienes jurídicos. O sea, el derecho penal se debe utilizar para los casos realmente que lo ameriten. Y yo no creo, bueno, que esto se pueda o deba recurrirse al derecho penal para tratar de resolverlo. Yo creo que la vía es la vía civil, y reformar las leyes, eso sí, las leyes civiles, a los fines de facilitar, es decir, que se puedan ejecutar los contratos cuando no sean cumplidos por los locatarios, Claro. por las personas que alquilan. O sea, yo creo que
lo que amerita es una reforma civil, no reformar el Código Penal o reformar las leyes penales, porque a final de cuentas lo que hace, repito, es simplemente ponerse un pañito caliente cuando realmente el problema es un problema de fondo, que es un problema y que es de fondo, un problema civil. Entonces yo no creo que deba recurrirse. El derecho penal debe ser, repito, el último recurso, la última ratio, los recursos del Estado para resolver un conflicto social. Y no sería uno que lo amerite. Claro, pareciera que no hay que buscar soluciones donde no es. O sea, pareciera que si la solución es que usted es arrendador y está imposibilitado, pues bueno, las herramientas se tienen que ubicar en las que se están originalmente para ella, darle más fortaleza, darle mayor fuerza a las instancias respectivas. Además para que se esos solucione. fiscales serían incompetentes para resolver esos problemas. No hay fiscales especiales en arrendamiento. Sí, o sí hay. arrendamiento penal. Y no tergiversar la ley para tratar de abarcar casos que no están previstos. Es como, por ejemplo, ocurre con lo del maltrato animal, que el maltrato animal no está tipificado en Venezuela, pero entonces empiezan a tergiversar disposiciones jurídicas para presentar a personas en los tribunales y brindarle como a las redes como una especie de seguridad de que se va a castigar al que penalmente por maltrato animal, cuando eso realmente no está tipificado como delito, sino que es una falta que está en el código penal y que no tiene una sanción severa. Entonces, bueno, no sé, esto no debe hacerse, es lo que digo yo. Lo que pasa es que, bueno, que hay una especie de tratar de los problemas que surgen en las redes sociales, resolverlos con derecho penal, y ahí está, bueno, lamentablemente la Fiscalía involucrada en ese sentido. Ahí vamos, profe, no queremos terminar la entrevista porque ya nos quedan 2 minuticos para terminar, porque lo anunciamos en la parte inicial del programa en Actualidad Legal, sobre el suceso de la persona que se suicida desde la azotea. Bueno, es que no estamos muy claros, pero hubo un suicidio por parte de una persona de la azotea de un centro comercial que en este caso impacta con un transeúnte y le causa la muerte al transeúnte. Aquí hay una concurrencia de delitos, estamos muy claros, pareciera, pero bueno, irresponsables a lo mejor que no tenemos cómo determinarlo. ¿Cómo los resolvemos fácil? Como una pregunta de un examen para un estudiante, por ejemplo. No, es un caso complejo. Es un caso complejo porque habría que saber, de alguna manera, saber qué se representó o qué podía haberse representado el autor. Es decir, si uno entiende el dolo como un hecho psicológico, pues habría que realmente demostrar que esta persona, es decir, se pudo representar o se representó que podía matar a alguien, si no, no habría homicidio intencional. No podría haber homicidio intencional por haberse lanzado y caerle encima a otra persona. Ahora, por ahí alguien decía, bueno, homicidio culposo o imprudente. El problema es que si uno dice que es homicidio imprudente, habría que de alguna manera afirmar que una persona cuando se suicida tiene que hacerlo con prudencia. Y si lo hace imprudentemente y causa un daño, entonces tiene que decir, será castigado. Eso es muy discutible, realmente afirmar eso. Yo, en un caso como esto, mira, me inclinaría que no puede haber imputación subjetiva. Habría imputación objetiva, más no subjetiva, y por lo tanto, pues, es decir, no podría atribuirse ni como homicidio imprudente ni como homicidio culposo. Por lo menos en principio, claro, pero habría que saber realmente qué fue lo que se representó. Ahora, si uno entiende al dolo, fíjense, y esto es otra cosa, de un sentido normativo, en un sentido como que, bueno, no es lo que la persona se haya representado, sino lo que se debía representar, entonces inclusive se le podría castigar a esa persona que se lanzó por homicidio intencional, porque cuando se lanza podía haberse representado, un buen padre de familia se podía haber representado que le podía caer a alguien encima. Si uno lo entiende al dolo o a la imprudencia de esa manera, pues entonces claro, si pudiera o castigarse a título de homicidio doloso o de homicidio imprudente, dependiendo de cuáles sean los otros hechos probados que existiesen. Claro. Pero si uno entiende al dolo o a la culpa como fenómeno psicológico, pareciera que no podría haber imputación subjetiva, ser una responsabilidad objetiva, porque esta persona ni tiene el dolo de matar a alguien, ni se le puede exigir prudencia al suicidarse. O sea, es como que sería un contrasentido. O sea, sí, mátate, pero mátate prudentemente. Exacto. O sea, eso no... O sea, no debería ser. ¿Quiénes nos escuchan? Exacto, ¿cómo les pueden seguir en las redes sociales? ¿Cómo se pueden poner en contacto con ustedes, las personas que nos han escuchado? La Cátedra de Derecho Penal de la Universidad Central de Venezuela tiene una cuenta de Instagram. Es decir, con poner Cátedra de Derecho Penal UCB,
van a conseguir la cuenta de Instagram de la cátedra, y ahí colocamos pues las opiniones jurídicas de los profesores de la cátedra, los eventos que realizamos por la Cátedra de Derecho Penal y por el Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Central de Venezuela. Y bueno, yo tengo mi cuenta de Twitter, que es Iván Figueroa 44 en Twitter, y en Instagram también Iván Figueroa 44. Les recomiendo Pero que la sigan. Sí, bueno, mis opiniones jurídicas las doy sobre todo por Twitter y también por la cátedra, por el Instagram de la Cátedra de Derecho Penal. Claro, y somos fanáticos. Además que cuando pasa algo así penal, Mari y yo siempre volteamos y que vamos a ver qué dice primero Iván y después podemos opinar si vale la pena. Ajá. Así que bueno, estamos seguros, profe, que lo vamos a seguir llamando para nuevas situaciones porque evidentemente el penal siempre aplica en todo. Quizás no es la mejor solución, pero bueno, siempre está presente allí como amenaza o como una manera de que la gente pueda entender que las cosas se deben hacer correctamente. Gracias, profe, gracias por habernos Pero acompañado. para eso que me está diciendo es importante, pero es que para que eso ocurra tiene que realmente aplicarse la ley. Exactamente. Es decir, vamos a suponer, si tú creas una norma penal que castigue esto, pero castiga entonces por ello. El problema es cuando tú creas la norma y no la aplicas, entonces a final de cuentas el efecto intimidatorio del derecho penal se pierde. Es verdad, profe, es verdad. Bueno, y esa campaña vamos para en un momento determinado para eso. Así Muchísimas gracias, Gracias, profe, por profe. acompañarnos. A ustedes, Bueno, Rafa. a ustedes. queridos Muchas gracias a amigos. ustedes. Gracias, profe. Bueno, Rafa, queridos amigos, hemos llegado al final de este nuevo episodio de Aquí se habla legal radio. Gracias a el doctor Iván Figueroa por habernos acompañado en estos minutos y sobre todo muchísimas gracias a quienes nos han acompañado desde la web o la aplicación en el live y en YouTube. Este programa y la entrevista serán revisadas luego en nuestras redes sociales. Recordemos que este programa es realizado con la colaboración de nuestros queridos anunciantes, el día de hoy @colonobrand y @sazón y delicia Victoria. Por favor, no olviden sintonizarnos a través de RQ 910 AM todos los lunes de 8 a 9 de la mañana. Quedamos atentos a sus comentarios como siempre en nuestras redes sociales en @aquí se habla legal en Instagram y en Twitter como @se habla legal. Igualmente la cuenta de nuestra casa @RQ910AM y el teléfono que tenemos siempre activo que es el 0412-582-0292. Muchísimas gracias a todo nuestro equipo que nos acompaña en la dirección general, César Javier González, en la gerencia de RQ 910 AM Center La Vallenata, Alejandro Moreno, en la coordinación, Rosemary Llanes, como operador al aire, Joángel Herrera, productor de este espacio, @Garborrot701, quien les habla, Marangélica Betancourt. certificado de locución número 59.645, perdón, y Rafael Rodríguez. Con certificado de locución número 59.673. Así es, Rafa, ha sido un placer. Nos vemos nuevamente el próximo lunes con más normas, artículos, casos insólitos, actualidad jurídica, asesoría y mucho más. No olviden que nuestra intención siempre será hacerles vivir el derecho sin necesidad de ser abogados, porque aquí, Rafa, Se habla legal. Nos Muchas vemos gracias. mañana en Banco con el Sueño Ay, Inversivo. sí. Feliz inicio de semana. RQ 910 AM Center La Vallenata presentó Aquí se habla legal radio, un programa de variedad jurídica con la compañía de dos profesionales del derecho, María Angélica Betancourt y Rafael Rodríguez. Aquí se habla legal radio, quienes escucharán y atenderán sus casos desde una óptica fresca de las leyes. Los esperamos el próximo lunes para un nuevo caso. Aquí se habla legal radio.